no me voy a cansar de repetirla. Lo que está pasando hoy es culpa de las facciones políticas tradicionales que a última hora acordaron con Petro. Eso hay que tenerlo claro. Y doctor Fernando, la democracia tiene estos escenarios y es cuestión ahora de aquellos que se hicieron elegir por partidos que acompañaron hasta el momento al actual gobierno y que hicieron parte de ese proyecto que recuperó a Colombia en el 2002, de declararse cuanto antes y sin titubeo en oposición. Pero ya veo yo a varios evitando eso para tratar de negociar con el nuevo gobierno de Colombia. Como dijo alguna vez un senador conservador ante una de mis críticas, mijo, uno con el gobierno no pelea. Ojalá no caigan en eso. Es momento de hacer valer el estatuto de la oposición y es momento también de que Petro, como tanto ha criticado que en Colombia no se respete la oposición, dé ejemplo como jefe de Estado y de gobierno de respetar a la oposición. El Centro Democrático y el Partido Conservador, sobre todo, tienen que declararse ya en oposición y tenemos boletín número 11 de Mar. Ay, ¿con qué ganas? Con el 89.3, Petro el 50.8, Rodolfo Hernández el 46.8. Quiere decir que los votos en blanco se fueron con Petro. Sí, Eso que Rodolfo Hernández, 9.923.729 votos para el 47,04%. Gustavo Petro y Francia Márquez, 10.692.503 votos, 50,69%. Los liberales, ¿qué diferencia entre los dos? Ya terminaron con Petro. La diferencia entre los dos, doctor Fernando, es de menos de 800.000 votos. 768.774 para ser precisos. Esa es la diferencia. 768.774 votos. Bueno, la participación electoral, doctor Fernando, estuvo por encima de la primera vuelta. Los liberales el 54,79. Y los conservadores, mi estimado Demar, una buena parte de los conservadores en algunos departamentos le jugaron a ambas bandas. Como dicen por ahí, el sabio consejo de la abuela que le decía a uno, mijo, no ponga los huevos en la misma canasta. Así lo hicieron y tendremos que recordar eso en 2023 y tendremos que recordar eso en 2026. Sí. Sí, creo que el Partido Conservador jugó un papel bastante definitivo en esto, pero bueno, no importa, ya los análisis sobran. Estamos ante la cruda realidad y la cruda realidad es esta, que Gustavo Petro es presidente de Colombia y que Rodolfo Hernández es senador. Bueno, ese es el consuelo. Tendremos al senador Hernández, tendremos a la representante Marlene Castillo, una mujer extraordinaria, excepcional, y vicepresidente, Dios mío bendito, ahora a rogar por la salud de Petro, hágame el favor. Ay, sí, hay que cuidarlo y protegerla porque cuando le pase algo nos queda Francia. No. Nos queda. Y ahí sí que sería el acabose. Nos queda Francia, entonces es mucho mejor soportar a Petro que soportar a Francia, parecería, ¿no? Pero bueno, así es, con todo y eso, arrastrando semejante fardo, con los petrovideos, con todo lo imaginable, Petro arrasó, porque se trata de una diferencia pues contundente, de 50, por encima del 50%, lo que parecía imposible que sacaran a la vista de las encuestas. En ninguna encuesta aparecía ninguno de los dos con más del 50%. El voto en blanco hizo su tarea y el voto en blanco se sumó a Gustavo Petro y en mayoría y ganó la elección. Los que estaban dudosos hasta esta mañana tal vez. Entonces esta mañana se resolvieron y salieron a votar por Gustavo Petro y ganaron la elección los del voto en blanco. Porque la diferencia es de un poco más del 3% de la votación y el voto en blanco nunca estuvo por debajo del 5%. ¿Y cuánto fue el voto en blanco en estas elecciones? El 2.25%. Exacto. El 3% restante es el 3%. El voto en blanco se fue con Gustavo Petro. Así de sencillo. Y el voto en blanco se suponía que era el que nos iba a dar la victoria
y nos dio la derrota. Muy bien, señores, la democracia es así, el mundo es así, y hay que hacerle frente y hay que esperar que el país no se acabe de desintegrar y que Gustavo Petro haga una presidencia aquí menos mala que la que hizo en Venezuela con Hugo Chávez, ¿no? Sí. O la que hizo en Bogotá cuando fue. O la que hizo en Bogotá. Sí. O la como que dice, se hizo elegir con la Constitución actual democráticamente para después cambiarla a su acomodo. Sí, vendrá luego el cambio de la Constitución, lo mismo que está pasando en Chile, y entonces en Chile están viviendo lo que están. De las 12 promesas que ha hecho Gustavo Petro, recuerden ustedes, hay dos que son fundamentales que él dijo al siguiente día. El 8 de agosto. Exactamente. El primero, la suspensión de toda exploración y de hidrocarburos en Colombia. Es el primero, detener toda la exploración de hidrocarburos en Colombia. Y el segundo es plantear una constituyente. Son las dos promesas. Boletín número 12. Con el 97,06% de las mesas escrutadas y con una participación electoral que supera en 2 puntos la que se tuvo en la primera vuelta, para el 56,41% de la participación electoral. Rodolfo Hernández y Marlene Castillo obtienen el 47,16%, 10.242.763 votos. Gustavo Petro tiene 10.984.247 votos para el 50,57%. Diferencia 4%, un poco menos del 4%. Sí, 4%. 4% el voto en blanco. Ahí está el voto en blanco. El voto en blanco se fue con Gustavo Petro. Vaya uno a saber cómo los convencieron, por qué razón. No se atrevían a decir que eran de Petro, tal vez, el día de las elecciones. Y entonces tenemos ese resultado y ahora a ver cómo sobrevive el país, ¿no es cierto? ¿Cómo sobrevive el país con ese presidente y con esa vicepresidente? Doctor Fernando, yo creo que tratando de ser positivo en lo que cabe, creo que es momento de recordar hoy a Eduardo Enríquez Maya y todo lo que se logró con el Estatuto de Oposición. Si el Congreso es sólido, si las bancadas que sostienen las tesis de la libertad económica son sólidas y se organizan, puede haber un equilibrio. Sí, Rodolfo acaba de reconocer el triunfo de Petro. Sí. Bueno, como corresponde, un hombre digno, un hombre decente. Petro estaría llamando a la gente a que saliera a la calle a incendiar la ciudad y el país. Rodolfo Hernández, en un gesto que lo enaltece como demócrata, como persona de bien, reconoce el triunfo de Petro. Y el triunfo de Petro es incontrastable. Así sea por menos del 4% de los votos, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. El 3 y algo por ciento, les insisto, los votos en blanco. Sumen los votos en blanco y la diferencia entre Petro y Rodolfo y tienen exactamente la suma. La suma. El voto en blanco se fue con Gustavo Petro. Así de sencillo. Así es, doctor Fernando. Así de sencillo. Y Rodolfo Hernández se quedó con lo que tenía, lo suyo, y lo de el doctor Fico Gutiérrez, y ahí quedó. Bueno, queridos amigos, ¿qué les parece? Doctor Fernando, si me permite un comentario sobre esto, una de las cosas que duelen mucho, sobre todo para quienes de pronto votamos por la otra opción, pero que hay que saber reconocer, ese fue el programa que ganó, y las alianzas que se hayan hecho por debajo de la mesa que han estado allí. Ahí hay un libro del profesor Javier Duque sobre el fraude en Colombia, no es de ahora, es de siempre, pero creo que también es momento de hacer una reflexión y que la gente sepa cómo sería ese gobierno. Nunca hacer de Petro, como yo siento que a veces se pudo haber hecho en la alcaldía, un mártir. Rodear al Congreso, eso sí, rodear al Congreso y exigir del Congreso un trabajo muy riguroso de control político y exigir del nuevo jefe de Estado, que será a partir del 7 de agosto Gustavo Petro Urrego, que así como siempre exigía garantías para la oposición, él también las ofrezca. Me preocupan los medios de comunicación por lo que dijeron muchos de los integrantes de su campaña,
que ya verían los que lo habían criticado, y es momento de que muestre pues cuál será su talante, ahora que tenemos ya el último boletín con el 98,22% de los votos. Gustavo Petro y Francia Márquez en primer lugar, 11.115.965 votos, 50,51%. Con el 47,22%, 10.391.504 votos para el ingeniero Rodolfo Hernández. Muy bien, ahí está. Ahí está el resumen de todo, 98,5. Ya lo que queda pues serán unas mesitas por allá de municipios olvidados o que no mandaron a tiempo sus informaciones o cualquier cosa, pero estamos en presencia de esta realidad con 724.461 votos de diferencia. Entonces, sobre 20 millones, el 5% sería 1 millón. Entonces, no es 1 millón, es 3,5%. Exactamente, el voto en blanco, no le hagan a eso más cuentas. El voto en blanco se fue con Gustavo Petro. Así de sencillo, así de sencillo. Y quién sabe, pues sí, la decisión de Rodolfo Hernández de no aceptar la unión con ninguno de los partidos tradicionales y de no conversar con ellos y de no dialogar con ellos produjo este resultado. Pero, en fin, lo hizo y era el candidato que teníamos. El candidato hubiera debido ser Óscar Iván Zuluaga. Claro que debiera ser el candidato Óscar Iván Zuluaga y debiera ser el presidente Óscar Iván Zuluaga, pero lo dejaron solo, lo abandonaron. Le pasó por la calle del medio Rodolfo Hernández y tomó mayorías en el país y mayorías que parecían incontestables, y después con esas mayorías no se alió con nadie, no negoció con nadie, los despachó a todos para su casa con las cajas destempladas y no se fueron para su casa sino para las toldas de Petro. ¿No es así? Sí, así es, doctor Fernando. Eso fue lo que pasó. Muy bien, muy bien. Bueno, queridos amigos, yo solamente les digo, como colombiana del exterior, acá siempre bienvenidos. Mi casa es su casa. No seré millonaria, pero aquí muchas donde gracias. Comemos 4, comen 5 y 6 y 7 y 8. Bueno, muchísimas gracias. Un deseo muy positivo, pero hay que ver qué hacemos con este país. Lo del Congreso, no te hagas muchas ilusiones, Santiago. El Congreso va a amanecer petrista mañana. No, está controlado por ellos. Ya tenían, a falta de que 3, 4 congresistas en Senado hacían mayoría. Ahora, pues, tiene mayorías. Lo tiene. Pues eso es lo que tendremos que igual ver. Pero yo quiero ser optimista en medio de esto que estamos sintiendo seguramente todos. Y es que también puede ser positivo pasar a la oposición. Muchos amigos, conocidos, colegas, etcétera, que siguieron activos en política, lamentablemente cayeron en el esquema clientelista. Y eso yo creo, doctor Fernando, es lo que motiva que usted me diga a mí que no tenga esperanzas en el Congreso, porque muchos de los que otrora defendían la libertad económica, que tenían un talante particular, terminaron entregándose al clientelismo y a la mermelada, y ya están tan acostumbrados a eso que requerirán la insulina que ahora les dará el gobierno de Gustavo Petro. Eso es lo que a mí me entristece, saber que lamentablemente hay pocos dispuestos a una oposición, pero tendrán que hacerla. Es lo que corresponde. Y tendrá la opinión pública o lo que quede de ella y lo que quede de aquellos que mayoritariamente en las encuestas se definen todavía cercanos a la derecha, de exigir que haya un control político robusto al gobierno de Gustavo Petro, y tendremos que, pues, cada uno en su esfera de acción, los que estén en política, los que estén en otros sectores y lo que corresponde, hacer valer la Constitución, respetar el resultado. Ojalá Petro no ejerza la famosa no reciprocidad lógica y entonces empiece ahora a atacar a quienes otrora estaban en el gobierno, que es lo que él criticaba. Es el resultado, doctor Fernando, y pues seguramente habrá una buena parte, el 50% de los colombianos que estarán celebrando, pero ojalá el Congreso logre despertarse de esto. Último boletín, doctor Fernando, si le parece, llegó el boletín 14. Sí.
98,86% de las mesas informadas. El nuevo presidente de la República, Gustavo Petro, y la vicepresidente Francia Márquez, 11.185.671 votos, 50,49%. Con el 47,25%, Rodolfo Hernández, 10.468.781 votos. Bueno, por aquí me mandan un mensaje que dice: Duque cumplió con su objetivo, acabó con el legado del presidente Uribe y subió a Petro de presidente. Todo es culpa de Duque. Bueno, no dejará de presentarse esos mea culpa. El presidente pues no ha dicho una sola palabra, ni dirá una sola palabra. Él está buscando empleo en el exterior y seguramente lo conseguirá. Y de aquí al 7 de agosto irá desmontando su equipo y desmontando su aparato para entregarlo en manos de Gustavo Petro. Eso es lo que ha pasado. Entonces, pero doctor Fernando, Gustavo Petro, esta victoria para Dios y para el pueblo y su historia. Hoy es el día de las calles y las plazas. Virgen Santa. Bueno. Aquí lo dijimos, doctor Fernando. Lo recuerdo como si fuera ayer. Recién se inauguraba Iván Duque en la presidencia, cuando dijimos, y mucho antes de la pandemia, por tratar de establecer vínculos con sectores que le son contrarios y cediendo a las movilizaciones de la calle, terminará usted enterrando su obra de gobierno y dando origen a un gobierno que se alega y se presenta como progresista, que no sabemos cuánto vaya a durar. Con mucho respeto por la figura de la jefatura del Estado en Colombia, pero ese mensaje que le acaban de enviar a usted al celular lo compartimos muchas veces desde que inició el gobierno, pero la soberbia de un Sanedrín que todo lo manejó es también en gran medida responsable, y sobre todo cuando le decíamos al presidente no se meta en esta campaña. El presidente insistió y lo dijo en la BBC, que si él fuera el candidato sería reelegido. Y ahora la opinión pública se lo está cobrando, porque la gente hizo eso. Pero ahora que no vengan a decir pues que el presidente Duque no tuvo nada que ver y que su obra de gobierno es magnífica. Esto tiene una palabra muy sencilla: el gobierno de transición. El gobierno de transición. ¿Transición hacia dónde? Se pregunta uno. Bueno, gran espectáculo folclórico en los cuarteles de Gustavo Petro. Entonces, pues muchas niñas bailando y mucha gente tocando acordeón. Y no se le olvide cuántos van a amanecer petristas mañana. No se le olvide, Demar. No se le olvide. Eso van a amanecerlos todos. Pero además, ahora le pasará seguramente como en Chile, ¿no? Las hordas violentas que exigieron y ayudaron a poner presidente en Colombia van a empezar a pedir vivir sabroso, sin trabajar, sin hacer mayor esfuerzo. Y cuando este presidente no vea la posibilidad de darle lo que piden, los veremos también en las calles en el famoso estallido social, pero esta vez en contra del que lo promovió. Bueno, esa es otra historia. Ya veremos qué pasa. Ya veremos cómo es el discurso de Petro dentro de unos minutos. En todo caso, ya está diciendo que es el momento de las plazas y de las calles y de todo lo imaginable. Y la celebración del pueblo. Ya ahí te puso Trino. Acaba de decir, hoy es el día de fiesta para el pueblo, que festeje la primera victoria popular. Que tantos sufrimientos se amortiguen en la alegría que hoy inunda el corazón de la patria. Esta victoria para Dios y para el pueblo y su historia, hoy es el día de las calles y las plazas. Hoy es el día de las calles y Caribe, las plazas. El Pacífico y Bogotá, que lo hacen presidente de la República, viendo el mapa. Claro. Y es verdad, tiene razón Petro, es el día de las plazas, así es, esas a las que Duque le cedió su programa de gobierno desde los primeros meses. Pero es la democracia y felicitaciones al nuevo presidente de la República y al nuevo senador y representante. Totalmente, nosotros somos demócratas y aceptamos los resultados como debe de ser, y nosotros no reventamos las plazas cuando perdemos. Felicitaciones al doctor Gustavo Petro y a Francia Márquez, les deseo muchísima suerte y que Dios bendiga a Colombia. Desde esa campaña no han dicho nada, ni del fraude, ni del escrutinio, ni del software. Nada. ¿Para qué decir eso? ¿Para qué alimentar esos resentimientos? Se perdió y se perdió. Y se perdió. Totalmente. Último boletín, doctor Fernando, si le parece, antes de que su señoría... Sí, 98.8.
99,25. Boletín 15 acaba de actualizar la registraduría con el 99,25% de los votos. Y ojo con este dato, que a mí me parece importante, con el 57,77% de participación electoral. Vamos a llegar a un 58% de participación electoral en Colombia, que es uno de los más altos en la historia. Y eso, pues hay que reconocerlo. Gustavo Petro y Francia Márquez, presidente y vicepresidente de la República para el periodo constitucional 2022-2026, Dios mediante, 11.226.150 votos, 50,47%. 10.514.390 votos para el 47,27% de Rodolfo Hernández. Y diferencia 711.760 votos. 711.000, incontestable, no hay nada que discutir, no hay nada que alegar, no hay cuentas que hacer distintas de que Rodolfo Hernández no aceptó a la gente y Gustavo Petro sí, por debajo de la mesa aceptó a los que Rodolfo Hernández rechazó. Pero pues un aprendiz de brujo, no hay duda ninguna. Gustavo Hernández hubiera sido, Rodolfo Hernández hubiera sido sin duda un buen presidente de la República, pero pues de eso de política y de acuerdos y de eso no entendía, y entonces despachó para la punta de un cuerno a todos los que llegaron para hacer con él algún acuerdo y se lanzó a esta aventura que termina donde hemos terminado. Bueno, queridos amigos,